Ay, mis orejas. Ay, ya. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Bien. Hola, buenos días a todos, a todas. Para mí es un gusto poder estar aquí frente de ustedes el día de hoy. Como bien sabrán y como les comuniqué, ahorita un peligro bien importante que hay es que hay mucha gripa en el ambiente, ¿cierto? Entonces, por favor, cuídense, abríguense, no se mojen porque ese fenómeno de enfermedades respiratorias agudas está bien fuerte y pues su profe en esos términos sí es muy, muy delicado en términos de los pulmones. Entonces, bueno, por otro lado, si vieron, estaba cuadrando, estaba configurando la clase, la llamada, porque hay varios compañeros, en especial una compañera, pues que literal casi que no puede volver por términos de salud. Entonces, como para colaborarle a ella, estoy grabando pues la clase, como para que ya no quede sin los conocimientos y no tenga que repetir otra vez la asignatura. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a continuar con los aprendizajes que teníamos desde la clase pasada en la actividad de identificación de riesgos. Muchos de ustedes, por ejemplo, se dieron cuenta que en entornos tan seguros, ¿cierto? Que podríamos decir como la facultad, existen gran cantidad, ¿cierto? Porque muchos de ustedes me enviaron hasta 20, gran cantidad de peligros existentes en estos ambientes, ¿cierto? Hoy vamos a ver cómo desde la legislación y cómo desde el quehacer de nosotros como gestores podemos empezar a decidir este peligro y este peligro lo vamos a atacar así, así, así. ¿Para qué? Para, y nunca lo olviden, para asegurar y cuidar la seguridad y la salud de nuestro trabajo. Recuerden que ese es el foco principal, enfocarnos en cuidar a nuestros trabajadores para evitar, pues, las diferentes circunstancias. Ya en breve, yo creo que ya después de la clase, lo que estamos un poquito cortos de tiempo, les comparto el ranking. Sin embargo, en este curso hubo, creo que un cuádruple empate en el segundo lugar. Entonces, pues eso significa que muchos de ustedes tienen su nota mínimo en 4. Entonces, les fue muy bien. Me gustó el ejercicio que realizaron ustedes. Fueron muy rigurosos a la hora de presentar los hallazgos, y pues eso es lo que busca precisamente este proceso, identificar todos estos hallazgos para hacer, para mitigar. Bien, entonces pues ya todos sabrán, tienen su todo este proceso ya está amparado jurídicamente o está establecido por una legislación
ya las empresas nos obligan, ¿cierto? A los gestores y a los dueños de las empresas nos obligan a implementar un sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, ¿cierto? A partir de las reglas expuestas y recogidas en el decreto 1072 del año 2015. Este decreto va a ser muy importante porque nos va a definir desde el objetivo, el cómo hacerlo, hasta los diferentes requerimientos, por ejemplo, de quién lo va a hacer. Para ello, entonces, por favor, saquen su decreto 1072. Vamos a empezar a leerlo apartado por apartado para identificar las diferentes características. Entonces, como vemos, es un archivo cortico que aproximadamente tiene obviamente no lo vamos a leer todo. Obviamente tampoco vamos a, en este espacio, ya nos vamos a dedicar a especializar en el tema, sí. Pero mi objetivo no es que se aprendan este decreto de pies a cabeza, ¿cierto? Para eso inclusive existen ya especializaciones en abogacía para entender estos temas ya en el punto por punto. Pero lo que queremos hacer nosotros, más que aprendernos de pies a cabeza esta ley, es entender cómo esta ley y estas reglas del juego nos afectan la creación de este ciclo PBHA. ¿Sí se acuerdan del ciclo PBHA? Planear, verificar, hacer y actuar. Pues acá está. Planear, hacer, verificar y actuar. En este ciclo vamos a implementar, y esto nos da la restricción o la indicación de que estos procesos se deben hacer de forma orientada a la mejora continua, es decir, se propone este proceso PBHA como un proceso de una buena práctica que es obligatoria para que estos procesos se den de mejora continua y nos permitan cumplir este objetivo, que es que los trabajadores protejan su seguridad y su salud en el trabajo, básicamente, previniendo dos aspectos importantes, los cuales son, así como el mismo nombre lo dice, en seguridad, los accidentes, y en salud, las enfermedades. ¿Derivadas de qué? Del trabajo. En su propio nombre ya se encuentra el objetivo de estos procesos. No se agobien, vamos a ver muchas técnicas, pero esto es un tema inmenso. Uy, fue pucha. Es un tema inmenso que requiere, pues, diferentes conocimientos ya técnicos de la norma para poder tomar decisiones en ciertos casos. Así que lo que vamos a ver es como ese primer vistazo para nosotros, pues, no entrar perdidos un día que nos digan, no, jefe, tenemos que hacer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ustedes digan, uy, yo ni idea de qué es eso. Háganlo usted ahí. ¿Cuánto necesita? Bien. Bien importante tener en cuenta que este proceso se da, y así como les contaba la clase pasada, en lo que configuramos, lo nombramos con un arbolito, en un sistema. Cuando vean sistemas de información se van a dar o van a recordar esto, y es que un sistema no simplemente son máquinas, tecnologías, políticas, sino que requieren de personas. Entonces vamos a tener diferentes personas en este sistema, los diferentes actores que van a contribuir a ese mismo objetivo, a este objetivo grande. Entre esos actores tenemos principalmente, voy a hacer algunos porque son muchos, pero a los trabajadores, pero también tenemos a los empleadores y a los gestores o el gestor, ¿cierto? De seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tenemos un sistema donde internamente en la organización, ¿quién participa? Los trabajadores en su día a día, el dueño de la empresa que va a destinar recursos y actividades o va a liderar todo el proceso,
y el gestor, que va a ser como esa mano amiga para planificar y poner en marcha todo. Todo acompañado de un actor externo, es decir, dentro de la organización y fuera, que son las ARL. Las ARL. ¿Cierto? Hasta aquí. ¿Se entiende el sistema? ¿Dudas de algún actor, de alguna parte? ¿Se entiende? Este sistema, además, incluye, además de las personas, me va a incluir políticas, es decir, reglas del juego, normas establecidas, estrategias con su respectivo plan de acción, y los diferentes componentes de incentivos y métricas. Para definir como las reglas del juego de interacción entre los diferentes aspectos. Pero en este sistema existe un cuarto actor que nos va a definir todo. Y ese actor, adivinen cuál es. Un cuarto actor que nos va a definir las reglas del juego y todo lo que está presente en el sistema. El Estado. Ajá. Es decir, este sistema está fuertemente regulado, pues porque necesariamente tocó hacerlo así para que las empresas lo cumplieran. Más o menos este es un croquis de lo que sería este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a ver, antes de profundizar en las responsabilidades de cada uno de los roles, más o menos una descripción de cada uno de estos dos elementos, de los accidentes y de las enfermedades. Los accidentes. Básicamente un accidente es un elemento repentino, es decir, no se prevé. Por ejemplo, yo por acá me enredo, me caigo y me parto la cabeza, ya el profe no se llama, ya no existe. ¿Cierto? Y ustedes, ¡yay! No hay clase. Bien. Todo derivado de las funciones. Y aquí la palabra clave, y que inclusive está aquí en el nombre, para estos casos, el trabajo. El trabajo. Entonces, este accidente es derivado, esta enfermedad es derivada del trabajo. Es decir, ¿cómo sabemos que está derivada del trabajo? Por las funciones. Por las funciones que están determinadas en la descripción del puesto de trabajo. Entonces, los que vamos a ver otra vez el repeat de las descripciones del puesto de trabajo, vamos a darnos cuenta que esa es una de las principales también importancias de tener definidas claramente las descripciones del cargo. ¿Qué es lo que hace esa persona en su día a día y de qué es responsable? ¿Para qué? Para si ocurre un accidente, una caída, una lesión, un golpe, cualquier circunstancia, podamos determinar si surge o si se manifiesta debido a esas funciones laborales. Aquí, sin embargo, existe también la oportunidad de zonas grises, donde, por ejemplo, no sea tan fácil determinar que X acción fue causada por el trabajo. ¿Cierto? Entonces, básicamente existen unos casos, por ejemplo, uno que conocí, fue que la persona, que han visto esas zonas de industria, de empresas, donde básicamente son la puerta de la empresa y 2 cuadras de solo muros. Y es solitario y es como, no es tan agradable a la vista. En esas zonas de fábricas, a la persona entrando a sus horarios laborales, el hecho, el que va a responder la empresa, ¿cierto? O la empresa con su aseguradora de riesgos laborales. Entonces, por eso es que muchas veces se crean estos pleitos laborales en estas circunstancias, en estos incidentes. ¿Preguntas, dudas?
el trabajador se muere en el camino hacia el trabajo. Podría ser, bueno, es que depende porque o sea, va eso. ¿En qué momento, en qué punto digamos que eso se da como la discusión de todo el control del entorno y eso, pero eso ya lo dan es como en aspectos legales, ya abogados van argumentando por qué sí, por qué no. Entonces como que no hay una ley que diga no, porque hay muchos casos y muchas acciones, funciones que literal no se pueden conectar, otras que sí y son necesarias. Es que un derecho laboral depende del momento en que haya ocurrido. Dentro de la prueba, digamos, a usted le pidieron que para comprar los números. Comprando los números, no se pasa por encima de la canilla y tu gran cabeza. Eso sí se cuenta como accidente laboral demandado, pero si es, digamos, no cuenta, no es ahí es como, creo que el caso lo resolvieron fue porque la función que se le dio fue llegar más temprano. Entonces llegué más temprano y ahí fue cuando la... Bien, buena anotación. Digamos que lo importante es entender si está derivado, y por eso acá en moradito, ese accidente, esa fatalidad, esa enfermedad de la función que se le otorgó al trabajador o de la orden que se le dio a ese trabajador. Pero nosotros, como gestores, sí tenemos que tener bien en cuenta, y es bien importante, que llenemos este reporte de accidente de trabajo. Porque si no, la ARL pues no va a responder como debería, ¿cierto? Si nosotros no le reportamos que tenemos accidentes, pues ella no va a ejecutar sus funciones. Y vamos a tener un subregistro que nos va a afectar a nosotros como organización. Básicamente es una función que tenemos nosotros como gestores de este sistema y es reportar. Hubo un accidente, lleno este formulario, cada ARL tiene su formulario, entonces solamente es llenar el formulario dentro de los 2 días siguientes hábiles a esta información. Esto es clave para que el accidente, ¿verdad?, sea categorizado en un primer momento como accidente laboral y pues que la ARL cumpla su función de forma adecuada. Igual, la enfermedad. Esta se entiende como una condición crónica o trastorno de salud que se desarrolla, ¿cierto? No es decir, no es una gripa, no es un estado temporal, sino que es un estado crónico, permanente, que tiene una afectación prolongada y continua a la persona que sufre esta enfermedad. Y se deriva, al igual que el anterior, de sus funciones y responsabilidades laborales. En este caso, como es algo ya persistente y crónico, se deriva de una exposición continuada y prolongada a diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, una exposición prolongada a material particulado, por ejemplo, en una mina. Una exposición prolongada a material particulado en una fábrica de asbestos, por ejemplo, que eso sale en muchos casos. Y que nos derivan en una enfermedad que puede pasar desde trastornos musculoesqueléticos, que son dolores lumbares, dolores en el cuello, dolores en los brazos, en los dedos, hasta enfermedades mucho más graves, como lo es los trastornos mentales o inclusive, los cánceres ocupacionales. Para ello, entonces también, si algún día tienen la necesidad, el profe es buena gente y les soluciona antes de que les pase. Existe una normativa, una tabla anexa, un anexo técnico que nos va a decir cada una de las enfermedades y sus posibles detonantes. Entonces, por ejemplo, es una fábrica que maneja cadmio y aquí nos ponen funciones que manejan cadmio, que es un químico pesado, un elemento pesado. Entonces, nos va dando las diferentes funciones acá y nos da los diferentes resultados en enfermedades. Entonces, a partir de allí nosotros podemos conectar eso. Sin embargo, pues tengan en cuenta que eso lo hace ya es un médico laboral, pero pues para tenerlo en cuenta, en términos de si manejamos, por ejemplo, plomo, tenemos que tener unas circunstancias de seguridad para que ese riesgo no se materialice en enfermedades. Entonces les dejo ahí la guía también para que la puedan consultar. Pero pues enfermedades hay, como vieron, esa guía tiene como 100 hojas. Entonces, enfermedades hay un montón. El deber de nosotros, entonces, está, en un primer lugar, monitorear como la salud de nuestros trabajadores, pero específicamente el nivel de salud con el que llegan a la organización. Es decir,
como sabemos, si nosotros y nuestra empresa, en el deber en la decencia empresarial, causa afectaciones por la falta o la omisión de controles de riesgos, pues lo inherentemente correcto es que responda yo monetariamente por las causas de esas afectaciones. Por ello, para brindarnos en salud, literalmente, nosotros hacemos exámenes de entrada. Básicamente, así como lo vimos en la selección, hacemos estos exámenes primero para ver si son aptos para el trabajo, pero también para mirar qué afectaciones vienen con las personas. Básicamente, así suene como de forma un poco coloquial, vamos a hacerle un peritaje a las personas para que no nos atribuyan los daños que puedan ocurrir. Es decir, si ya la persona viene con una enfermedad, no sé, en la lumbar, pues nosotros no lo vamos a contratar para cargar cajas, porque en cualquier momento puede ocurrir y materializarse ese riesgo porque ya existe un nivel anterior de exposición, ¿cierto? Igual, hacemos exámenes de salida precisamente para mirar cuál fue la afectación que tuvo en nuestra organización respecto a una condición específica. Entonces es como para monitorear ese impacto de las funciones laborales en la salud del trabajador. Entonces, bien importante porque, aunque no sé por qué se ve como ancho, pero ya, es mejor siempre prevenir que lamentar. Nosotros prevenimos también, nosotros en términos legales, ahondando y teniendo los registros de las diferentes enfermedades que tiene el trabajador para que no, por ejemplo, no chanten las malas prácticas que tuvo en nuestra organización la persona. Entonces, bien importante esto en términos de relevancia de estos exámenes médicos. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien?